Pasos y huellas. Experiencias para avanzar. Temporada 1, tercer episodio. Presentado por David Gamboa Fajardo, filósofo, pedagogo y conferencista en desarrollo humano. Hoy tendremos la muerte, el gran enigma que más preguntas genera. Conversando con el lama Eduardo Herrera. El lama Eduardo es un especialista con la cultura del Himalaya. Cuenta con posgrado por parte de el Colegio de México con especialidad en China. Es traductor de la lengua tibetana, nepalesa, china y particularmente de textos relevantes al budismo y al Tíbet. Desde hace más de 20 años traduce a eminentes maestros budistas del tibetano de todas las escuelas y linajes de práctica. Obtuvo la licencia de estudios especializados de budismo durante 4 años en el Kibí, India. Tradiciones que recibió por parte de eminentes lamas y yogis tibetanos desde 1992 en India, Nepal y Occidente hasta la actualidad. Completó otra licenciatura de Filosofía Oriental y Occidental en la Universidad de Delhi. Eduardo realiza publicaciones especializadas para el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia INAD. Ha impartido diplomados en la UNAM, UAN y otras universidades e instituciones educativas en América Latina. Bueno, saludándolos. Hoy un nuevo programa. En este caso vamos a abordar una de las cosas que tal vez más nos pueden conflictuar por los miedos que normalmente se nos han infundido al respecto, y es el tema de la muerte, el tema del duelo, el tema de la pérdida. Y para este programa tenemos un queridísimo, estimado invitado especial, súper especial, que está visitándonos en Colombia y pues ya obviamente en el perfil lo conocieron. Eduardo, súper bienvenido a este espacio para que charlemos un poquito. El objetivo de este programa tiene que ver con lo humano, lo profundo, lo humano. Entonces, conversar un poquito sobre eso. Qué privilegio estar acá, David. Pues es un gran gusto y que esta visita a Colombia también se complemente con esta charla, con estas reflexiones que ya desde que nos conocimos estamos generando. Me parece muy interesante y un gran honor. Vale. Yo siento que una de las cosas que más en este momento, y hace parte un poco también de mi investigación, más nos rompe emocionalmente, es el hecho de que necesitamos una memoria externa para recordar a nuestros seres queridos. Es para mí el concepto del cementerio. Hemos creado espacios, los panteones, como un lugar donde yo voy, porque ahí tengo unos restos, que ya no existe el ser, pero son unos restos, o donde yo asumo que hay unos restos, ya pasaron 20 años, 30 años, 50 años, ya no está ni siquiera la materia y los parte química, digámoslo, no está el ser, pero necesitamos llegar ahí para recordar eso. Por ejemplo, cuando uno va a ver las tumbas del panteón de Ludwig van Beethoven, y entonces uno dice, ¿hace cuántos años ya eso pasó? Pero voy como si existiese la memoria de esa persona habitando ese lugar. ¿Sí? Yo le llamo la prótesis externa de la memoria emocional, donde necesitamos recordar a los seres. Pero en caso nuestro, sobre todo en muchas partes de Latinoamérica, lo usamos más como un espacio de dolor y sufrimiento, como recordarme que perdí y que perdí con dolor. Y entonces me tiene que costar, y la gente llega ya afligida, en una actitud que se rompen emocionalmente, se llora, ¿sí? Entonces, claro, como he estado viendo eso, apenas dije, tengo la posibilidad de hablar contigo, dije, tú, pues más allá de tu investigación, ¿qué has encontrado o qué sientes tú cuando yo te digo el tema de nuestra cultura de hacerle culto a los muertos a través del dolor en una prótesis externa que les recuerda que perdieron? Sí, me parece que desde mi experiencia, reflexión, es una parte relativa, es una parte mundana, llamémosla así, tener este símbolo externo que nos recuerda con el dolor, el duelo, que no necesariamente, creo yo, es a través de panteones, cementerios. Me parece que la gente cada vez menos visita cementerios, panteones,
porque a la manera de Unamuno es un insulto la muerte. Es decir, no abarca la resignación del occidental a su propia dimisión, a su propia muerte. Por otro lado, hay una idea occidental paradójica, contradictoria, de que estamos vivos y que moriremos, pero que siempre estará la persona o nos vamos a reunir con ella posteriormente. Entonces, a mí me parece que esta primera parte, en general hablar de la muerte y por otro lado tener símbolos que nos recuerden la muerte, es, como decía Rudolf Otto, es el mysterium tremendum, es eso que es aterrador y fascinante en sus palabras. Entonces, yo creo que estamos muy en contradicción, particularmente en esta posmodernidad, pero históricamente me parece que este rechazo al dolor, no recordar la muerte y es más, no hablar de la muerte, ya no digamos ir a un cementerio, me parece que incluso hablar de la muerte ya se habla en diminutivo, ya es el muertito, ya no es el alcohólico sociópata, pero ya es el que tenía un problemita con el alcohol y ya... entonces, esta noción tan morbosa, esta noción que es fascinante y aterrador, como un tabú social, entra en una especie de contradicción que también, dicho por Heidegger, somos seres para la muerte. Por el contrario, si bien en mi experiencia y teniendo mis duelos, mi dolor ante pérdidas de mi padre, de mi abuelo, de tías, de tíos, de abuelas, incluso de mascotas, es un dolor que está allí, es un dolor que hay que contactar. Y hoy en día a mí me parece, David, que los cementerios en realidad ya se vuelven imágenes, ya se vuelve que tu teléfono inteligente te recuerde, hace 5 años estabas en este viaje con esta persona y ya no está. Bueno, no te dice ya no está. O canciones o lugares que frecuentabas con la persona. A mí me parece que desde esta perspectiva el dolor es algo que no únicamente en términos de la muerte, pero en términos generales, el dukkha del Buda, el sufrimiento, no tenemos tiempo, disposición o herramientas para confrontarlo. Se vuelve un anestesiar ese dolor y una especie de contradicción que ciertamente yo tengo con todo y ser un especialista en la práctica del Powa, la práctica budista del morir consciente, dar cursos de tanatología, tener una formación en términos también del morir, a nivel inmanente, a nivel de estar atrapado en este cuerpo, uno se hace de afectos. A uno le gusta compartir buenas compañías, lo mismo que a nivel sensorial, tener estímulos, pero estos sapiens, estos humanos que somos, requerimos de esta vinculación y que cuando se pierde, como diríamos en términos poéticos, algo de nosotros muere en un cambio de vínculos, en la muerte de un ser querido. Y si bien esta parte simbólica del cementerio que fuese el rendir pleitesía, el recordarnos en una simbología de que alguien sigue allí, a mí me parece que hemos perdido esto. Por el contrario, en la tradición tibetana, aquello llamado cementerio o tuchu, shmashana en sánscrito, es algo muy distinto y es fascinante porque se vuelve un tiradero de cuerpos. Uno va a disponer del cadáver y para que sea consumido por chacales, que sea consumido por cuervos, por aves carroñeras, por roedores. Y en el caso del Tíbet son buitres. Y estos buitres consumen el cuerpo, todos los restos mortales, los huesos se muelen para más tarde ser pulverizados y en ocasiones guardar una pequeña figura de arcilla, de barro,
para llevarla a lugares sagrados y que los restos de esa persona puedan ser liberados. ¿Qué significa esto dentro de la tradición budista indo-tibetana? No que sea un recuerdo físico, sino que va a quedar un recuerdo repleto de compasión, repleto de, llamémosle así, desapego, repleto de deseos de aspiración. Entonces ya no es que el tibetano que fue a dejar esta figura budista hecha de arcilla a lo alto de la montaña, donde se encuentran estas banderas de oración, va a rendirle pleitesía, sino que más bien dispone del primer funeral, como decía Robert Hertz, el primer funeral que es de disponer del cuerpo, pero el segundo funeral no está lleno de toda esta culpa, de toda esta construcción simbólica, respetuosamente lo digo, de el planteamiento judeocristiano de creación pura, desobediencia con creación impura, que es el pecado original, un mundo repleto de tentaciones para llegar a la segunda llegada, o bien desde el judaísmo, la llegada del Mosiach o Mesías, para un juicio final, que claramente tiene rasgos de el juicio de Ani, ¿verdad? El juicio de la pluma de la diosa Mat, para llegar al paraíso de juncos, pero como quiera que fuere, la idea de la construcción judeocristiana, y respetuosamente lo digo, es vivir eternamente, es estar en comunión. Y dentro de la construcción tibetana, me atrevería a decir budista, indotibetana, himaláyica, acá es, si bien honras con un dolor terrenal, extraño a mi madre, extraño a mi hija, extraño a mi pareja, extraño aquello que tenía, y no nada más me va a doler en lo ordinario, pero también en el inconsciente, en lo profundo. Pero voy a buscar emancipar mi mente, voy a buscar liberarme para reconocer que no soy un ser atrapado en un cuerpo, sino que soy la conciencia detrás de la ilusión del ser. Entonces, esa sería como la primera reflexión. Wow, súper. Mira, me genera eso o me da pie para entender, pues, no solo el tema del soltar, la dificultad que tenemos en ese ejercicio de soltar, que es parte de la premisa de la que yo siento que mucho de la construcción de nuestro cementerio se convirtió en eso, en un tratar de no soltar. Pero como tú dices, ahora está perdiendo fuerza e importancia porque tenemos otros dispositivos externos de memoria, y entonces ya el cementerio está pasando a un segundo plano porque en el celular tenemos el ejercicio de la memoria. Pero también cuando hablamos de ese soltar, y mencionaste algo que me llamó la atención, y es cuando alguien está enfermo, en fase terminal, todos evitan hablar de que se puede morir. No. O sea, un juego de una compasión rara, como si sabemos que la persona está mal, sabemos que la persona está enferma, pero no hay que hablarle sobre la muerte. Incluso no hablemos de la muerte porque los familiares, eso es un dolor, si todo ese tema de el dolor de la muerte, de la pérdida que se aproxima, de la partida no queremos soltar. O sea, en lugar de encontrarse para hacer el ejercicio del duelo, yo creo muchísimo en que el duelo se debe hacer antes, durante y después, y no solo después, por eso nos lastima tanto. Si uno ya dice, ok, viene el proceso, sabemos que esto va a terminar, empecemos a darle cabida a eso, a esa ausencia, soltemos, perdonemos, agradezcamos, dejemos los asuntos al día para permitir esa transición. Yo creo en eso. Pero entonces viene eso, el tema de cómo las familias asumen que cuando alguien se enferma, no solo terminal, cuando alguien está grave, empiezan todos los miedos. Tenemos ese miedo porque nos recuerda que somos mortales. Entonces me gustaría como ahí lanzarte esa pregunta acerca de ese pensamiento budista, tibetano, pero sobre todo lo personal tuyo en ese tema de reconocernos mortales. ¿Por qué nos cuesta tanto ese reconocernos mortales? Y asumirlo con tranquilidad. La vida es nacer, vivir, morir. Pero ¿por qué nos cuesta dar ese
venga, es parte de la vida morir. ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué piensas tú al respecto? Lo que creo, y ciertamente no a nivel ideológico, sino también de experiencia, es que hay una tendencia a la permanencia, a eternalizarnos, a creernos que siempre vamos a estar como estamos en esa condición, en esa relación. Y me parece que todo esto es una forma de no renunciar, de no darnos cuenta. Uno de los trabajos importantes en lo que se llama el entrenamiento de la mente en la tradición budista es justamente trabajar con derrotarnos, con morir antes de morir. ¿Y qué significa esto? Que diariamente tú empiezas a considerar que vas a morir. Está la famosa reflexión en torno a mi cuerpo se va a convertir en un cadáver, ciertamente voy a morir, y además el momento en el que muera no es fijo. Puedo morir mañana, puedo morir el siguiente año. Y en este orden de ideas, la tradición budista te dice, prepárate diariamente para la muerte. Y en lugar de volvernos fatalistas, como tú claramente mencionas, David, de no lo menciones, no se vaya a morir, toco madera, es la muerte es tan parte de nosotros como lo es la vida. Entonces, no únicamente en términos de nuestra muerte, sino en términos incluso de prepararnos para un rompimiento, prepararnos para la vejez, prepararnos para cambios, es ahí donde entra la renuncia. Es derrotarnos. ¿Por qué? Porque cuando te derrotas todos los días, y esto es totalmente contraintuitivo, porque la gente te dice, para atrás ni para tomar vuelo, y ve para adelante, y tú tienes que afirmarte, y mira el ojo derecho de la persona, porque entonces el hemisferio... Entonces, todo tiene que ver con una construcción de triunfalismo, de permanencia, de lucha. Entonces, cuando nos damos cuenta que no hay una lucha en sí, sino una contradicción, tenemos que darnos cuenta que cuando vemos a ese familiar morir, particularmente a nuestros padres, son el espejo más nítido de lo que nos va a suceder. Porque llevamos sus genes, un poco nos pudiéramos parecer a sus cuerpos, pero ya más deteriorados. Si se muere un hermano, podemos generar la culpa, el síndrome del sobreviviente o yaciente. Entonces, cuando nos damos cuenta que la muerte no es un insulto, que la muerte no es un castigo, que nadie está diciendo o decidiendo como un juez cuándo se muere alguien antes o después. Cuando haces las paces con tu propia dimisión, cuando en realidad te das cuenta, puedo morir y eso es tan parte de mí como haber nacido. Entonces, esta primera parte de la renuncia no viene en forma de no hacer nada en la vida, de no vincularte. Cuando renuncias, decía Dilgo Khyentse Rinpoche, cuando tú renuncias y cuando te das cuenta de tu mortandad, de tu ilimitud, de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad, de tu impermanencia, te vuelves una persona más amorosa. Aprecias este instante porque estoy ahora con David en la sabana de Bogotá, ¿es correcto? ¿Es acá la sabana le llaman? Bueno. Y qué maravilla que está este momento y de pronto no nos vemos en un año o ya no nos vemos más. Pero qué joya escucharte, estar con este maravilloso equipo en este programa. Entonces, aprecias, estás con tu madre anciana y le dices, qué rico estar aquí, qué rico estar vivos, no te vayas a morir o qué mal te ves. ¿Y por qué? Y me duele su deterioro en el inconsciente, entonces la ataco y la critico. ¿Y qué es eso? Es una forma de no renunciar. Es como tener un dolor de pie crónico y decir, maldito pie. En lugar de aceptar, hago las paces con un pie que se duele. Y voy a tratar de mejorarlo, pero voy a hacer las paces con mi cuerpo. Lo que también dice Linda Carlson en términos de pacientes con cáncer.
uno de los grandes elementos que nos llevan al fortalecimiento de la enfermedad, no que se atenúe, es estarse quejando, sentir dolor, sentir desconfianza con tu cuerpo, estar enojado con tu cuerpo, estar enojado con tu vida, en lugar de decir, tengo cáncer y voy a ser consciente del proceso. Y de manera interesante, científico, suben tus glóbulos blancos porque estás aceptando. Tu sistema nervioso no está tenso, negando tu existencia. Y lo mismo para la muerte, que es, voy a morir, y sea a los 90, 70, 60, 50 años, tengo un hijo de 10, 15, 20 años, también puede morir. ¿Y qué pasa? Aprecio el vínculo, digo las palabras necesarias. Después de derrotarnos, de la renuncia, viene el abrazar. Abrazas tu fragilidad, abrazas la fragilidad del vínculo, y en ese abrazar tu dolor y en ese abrazar la impermanencia, va a estar lleno de memorias lindas, significativas, porque ya habías renunciado a la permanencia, ya habías renunciado a la sustancialidad, que como lo define Byung-Chul Han, que bueno, desde la filosofía es sustancia, es su estancia. Sí. Send Avesta es mi casa es su casa, ¿no? Sí. Entonces, tú eres real, esa es tu casa, yo soy real. Si te mueres, se murió en su casa, ya no está, es un insulto. No, es una casa temporal, como dicen los tibetanos. Es una posada temporal, y eventualmente el posadero, el dueño de la posada, te va a echar. Tu cuerpo te va a decir, basta ya, salte de acá, ya estás enfermo, ya estás viejo. Entonces renuncias, pero renuncias en amor. Y luego abrazas esa realidad, y cuando abrazas tu dolor, tu enfermedad, tu vejez, también tu felicidad, también tener hijos, también que los hijos se van y los hijos cambian la simbología de la paternidad, etcétera, y eventualmente sueltas. Sí. Renuncias, abrazas y sueltas. Y ese soltar no es un soltar de decir, por eso no me encanta la palabra desapego, porque dicen, se murió la persona, sí, yo tengo desapego. No, ¿cómo? Es soltar en amor. Entonces, volviendo a esta imagen importante del monasterio, del cementerio, perdón, David, es, sea a través de un teléfono inteligente, sea a través del cementerio, es fundamentalmente darte cuenta de esa inmanencia, de esa naturaleza terrenal que nos constituye, que nacimos de un vientre, hasta la fecha seguimos naciendo de un vientre, sea como sea, ¿verdad? Sea subrogado, sea biológico, como fuere. Y eventualmente ese crecimiento y esa juventud y esa adultez, y ese ser un adulto mayor y ese ser un anciano y ese ser un cadáver, es parte innata de la dignidad básica. Entonces, desde el comienzo podemos enseñar a niños, a jóvenes, a la sociedad, que la muerte no es un insulto. 2, finalmente abrazamos esa naturaleza para soltar en amor. Esa es la parte terrenal. Y la parte trascendental, desde la perspectiva tibetana y en mi experiencia, es un estado no referencial de presencia o conciencia plena, que somos eso que está consciente detrás de la ilusión de la existencia. Tocas una cosa que me parece que nos lanza a una pregunta del más allá. O sea, llegaste al punto de ese momento trascendental, y ahí es donde está nuestra preocupación. Nuestro desconocimiento de lo que hay más allá, después de la muerte, nos lleva a inmensas teorías, diversas formas de pensamiento que han estructurado una interpretación de lo que debe ser, y de una u otra manera, lastimosamente, y creo que hace parte en algunos sectores del negocio de las religiones, trabajar desde el miedo a ese más allá, como tenemos un desconocimiento y que sabemos que somos impermanentes, por ende, algo va a pasar y para allá vamos. Y como para allá vamos, entonces, pues muchas religiones se convierten en el camino mediador para llevarte a un mejor lugar. El negocio de la religión, de muchas religiones, tiene que ver con cómo te van a llevar a un determinado lugar en el que no sufras tanto. Algunos construyeron toda esa estructura sobre el miedo. Hay un lugar
negativo y un lugar positivo. Te puedes ir para el infierno, o te puedes ir para el cielo, o para el nirvana, o para el samsara, o para los campos elíseos, y entonces creó una expectativa de un algo que va a haber. Eso comienza a convertirse para mí en la clave, en la piedra angular que soporta la mayoría de nuestros miedos a la muerte, porque estamos en esa angustia del qué va a pasar. Entonces siento que me parecería re importante en este momento lanzarte esa pregunta de, bueno, ¿y para ti qué hay más allá? A mí me parece que es bastante psicoterapéutica tu pregunta. ¿Por qué? Porque cuando construimos la idea de trascendencia, muchas veces es la compensación de nuestra vida desesperada. Muchas veces es nuestra inmanencia dolida. Y muy a menudo es como actuamos también en sociedad, donde, por eso usé el término psicoterapéutico, donde a menudo como humanos tendemos a compensar la desesperada construcción emocional, ya sea propia o de nuestro origen familiar, de nuestro origen emocional. De tal manera, y esto clínicamente es observado, sin que sea una ley escrita sobre piedra, que cuando no hay orden o ley en casa, de pronto podríamos estudiar leyes o ser jueces. O de pronto hay tanta confusión en términos propios o bien familiares, que de pronto podemos volvernos terapeutas o psicoterapeutas, o podemos volvernos gurús o líderes o coaches, etc. Entonces, esto que es una compensación, dicho en términos junguiano, persona, él llamaba, yo le llamo la botarga. Uno es ese escuálido individuo lleno de desesperaciones inconscientes, y de pronto se pone la botarga y baila y es alegre, y de pronto uno se siente bruto y saca el postdoctorado. ¿Por qué? Porque mira, ya hay un papel que demuestre que yo realmente... Y de manera similar, la muerte es la botarga de nuestra desconexión individual y social. Dicho desde esta perspectiva, construimos, como tú bien dices, David, esa parte donde los mediadores te van a conducir al más allá, a la vida eterna. Si no es por acá, no va a lograrse, y se dice fácil, pero en la cultura occidental hemos asesinado, con datos relativamente discutidos, hasta 7 millones de personas en una guerra, la llamada Guerra de los 30 años en el siglo XVII, desde donde con el mismo libro, con el mismo Dios, se mataron europeos sobre quién iba a ser el verdadero mediador, si era el libro o si era la iglesia. Como se decía en aquel tiempo, exa ecclesia nihil salvatio. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y es un ejemplo, con todo el respeto, nunca es una crítica personal, es una reflexión humana que podríamos dar ejemplos en China, en la India. No obstante, esa botarga del más allá, a mí me parece que desde un punto de vista humanista deberíamos de generar una psicoterapia de nuestra trascendencia, es decir, que debemos de, antes de ser salvos, puros, inmaculados y estar listos después de la extrema unción, debemos de ser buenos seres humanos, terrenales, compasivos, amorosos, empezando por nosotros mismos, porque si no somos compasivos hacia nosotros, creamos la botarga del mártir. Entonces, esa es otra historia. Entonces, esta parte desde este mundo terrenal, desde esta inmanencia, desde estas relaciones interpersonales, podamos construir esa trascendencia en los vínculos humanos. Y no estoy diciendo una trascendencia de que hay que hacer una rotonda de mujeres y hombres ilustres, y de que hay que perpetuarnos en los textos o en la memoria al estilo griego. No necesariamente, es en el trato humano, es en lo que puedes dejar en el otro.
Dicho todo esto, ya la trascendencia se va a volver un campo muy interesante porque es doble, desde mi perspectiva. La perspectiva desde una vida congruente y consistente, con bases plenamente humanistas, plenamente compasivas, que en un término clásico sánscrito es bodhicitta, la mente con la intención de que uno despierte y los demás despierten. ¿Despierten de qué? Del sueño, de la ilusión inmanente de la destructividad. Así que desde esta perspectiva psicoterapéutica, como la hemos nombrado ahora, esta inmanencia impura, que también es un término muy religioso, esta inmanencia centralizada narcisista, la vamos a transformar en una inmanencia pura que es descentralizada, una inmanencia altruista, empática. Y desde esta perspectiva, la tradición budista se dice que una vez que tus restos mortales concluyan, esta construcción sana de ti mismo se conserva como la energía de la mente, desde donde puedes seguir funcionando desde la congruencia, desde sanar, dicho hegelianamente, el espíritu. Entonces, sanas el espíritu y ya los temas de los místicos, de los ascetas, de aquellas personas de todas las tradiciones que de pronto entran en el estado de no dualidad, en el estado de no referenciación, como dice el neuropsiquiatra Dan J. Siegel, ya no es un yo, sino es un yosotros, el muy que él utiliza. Entonces, es tan la experiencia de comunidad, no que te vuelvas uno con todos y todos tengamos que marchar igual, no, pero en los valores trascendentales o en los valores de dignidad trasciendes en las relaciones desde el amor, desde la compasión. Ya que llegas a esta masa crítica de integración y de conexión, no nada más humana, sino animal, vegetal, me refiero en términos incluso de sustentabilidad, puedes entrar a la parte mística, que es con la que hablábamos en la cápsula anterior, que es el estado de awareness, el estado consciente detrás de la ilusión de lo terrenal o la inmanencia. Ya cerrando nuestra conversación, que está en un nivel wow, me gustaría cerrar lanzándote una hipótesis, a ver tú cómo reaccionas a ella, y luego, pues tú cierras contándonos un poco cómo qué estás haciendo y cómo la gente también puede contactar un poco todo ese trabajo que ustedes están adelantando. Entonces, mi hipótesis es así. ¿Qué tal si nuestro paso por la vida fuese la experiencia de que somos materia permanente, por lo tanto el cuerpo no muere, porque es materia? Entonces, la materia que viene desde la galaxia, que pasó por la Tierra, que fue carbono, que ese hidrógeno que está en mi cuerpo viene desde miles de años atrás y seguirá miles de años adelante, por ende la materia nunca va a morir. O sea, mi cuerpo nunca va a morir. De hecho, yo nazco y el cuerpo que tengo ahora no es el mismo cuerpo porque los elementos fueron cambiando. Entonces siempre se fueron sustituyendo y lo que se conservaba era la identidad. Listo. Pero luego tengo una mente. Mi mente es la memoria, mi historia personal. Es decir, nací, tengo una mamá, tengo unos hermanos, tengo una familia, estudié. Esa es mi memoria. Y cuando mi cuerpo muere, pues mi memoria no tiene dónde albergarse, por lo tanto simplemente también se va a perder. Pero lo que yo viva, pensando en un tercer plano, llamémoslo espíritu, que mi espíritu también viene desde el principio del universo, habitando tal vez un planeta, una galaxia, un animal, una bacteria, no importa, está habitando instancias de experiencias que lo van perfeccionando. Entonces lo que termina pasando con mi vida fue que mi memoria cargó a mi espíritu las experiencias que le permiten evolucionar y lo demás se diluye, por lo tanto desaparecería la culpa. No hay nada malo. Todo aquello que viví que me aportó a evolucionar se cargó al espíritu. Por lo tanto, mi espíritu permanecerá evolucionando, al igual que todos los espíritus que están en el universo evolucionando. Y la evolución colectiva es la evolución del universo.
Simplemente la materia es una transición de pasos evolutivos de todos los espíritus que están habitando el vasto universo y no solamente el planeta. Esa sería mi hipótesis. Muy bien. Interesante, me parece que rica. Yo sugeriría en esta noción cartesiana, ¿no? De afirmación, tesis y antítesis, me parecería reemplazar la palabra evolución por dinamismo. Y la parte dinámica, pues el principio de conservación de la energía, sin origen, sin fin, sin duda alguna, porque la palabra evolución significa ascendencia y mejora. En un estricto sentido parecería una afirmación categórica, como algo, como un deber ser, como un tener que ser. Okay. Y a mí me parece que esta parte que bien mencionas, no hay culpa, pero tampoco hay una imposición de la bondad. Como en algún tiempo me di una charla sobre el amor en Quito, Ecuador. Un taller, no el amor romántico, sino un elemento como más reflexionado, que no excluye el amor romántico, por supuesto. Entonces alguien concluyó que casi que teníamos que hacer cuadros del amor e ir a convencer a los demás del amor y que por supuesto eso se pudiera volver un imperativo categórico. Ahora, me parece que es perfectamente congruente lo que dices en términos de causa-efecto. ¿Por qué hay electricidad? Bueno, porque ahora está de moda el carbón. Digo, ya no entremos en discusiones. Ya volvió. Siempre las modas regresan, el carbón ahora en Europa. Dicho todo esto, sí hay causalidad, pero ciertamente en ese no imperativo categórico, en ese no tener que ser, no tener que todos en una elipse llegar a su última, podríamos argumentar que la causa y el efecto, claro que funcionan a nivel de mente-materia. Es clarísimo cómo gran parte de las enfermedades vienen de estados cognitivo-emocionales, de elementos simbólicos que en la psique van a representar desconexión, aislamiento, y de allí que el ser humano se sienta desconectado de sí mismo, etc. Y acá, si vemos esa causalidad desde lo más sutil inconsciente, desde los niveles más básicos de la sensación de existir, a la construcción simbólica del yo, que es lo que se llama discernimiento. Entonces, ¿cómo construyo simbólicamente la identidad con base en el otro y en las relaciones objetales? Y de allí voy entrando en una narrativa tanto individual, como colectiva. Cierto, y perfectamente defines la causa y el efecto, materia, espíritu, conciencia, pero lo vemos en el día a día, sin entrar en mucha profundidad religiosa, filosófica. Si yo estoy en estado de ansiedad, de estrés, no estoy contento con mi trabajo, con mis relaciones interpersonales, me veo en el espejo y me detesto, tengo un autorrechazo, me vuelvo trabajólico, me vuelvo compraólico, me vuelvo mamaólica o papaólico, mis hijos nada más, y me desconecto, ciertamente el cuerpo, las 50 millones de células, billones en castellano, van a reaccionar con base en eso, cierto. Es cierto que morimos y es cierto que hay una continuidad de conciencia que eventualmente va materializando, como lo hace el cerebro, como lo hace la somatización o corporización de estados mentales, vida tras vida. Coincido en ello. No obstante, la idea que por afirmación todos vamos en una evolución y todos vamos hacia un destino, tiene un dejo creacionista, tiene un dejo judeocristiano de el predestinatio jesuita católico, muy respetable, pero todo es positivo, todo tiene una razón de ser, el gran arquitecto tiene un gran plan que tú desconoces. Entonces, siento en este nivel de discusión que nos desempodera. No, usted no importa que esté mal, es parte de un gran diseño evolutivo. No necesariamente, también podemos involucionar. ¿Por qué? Porque la causa y el efecto es
incontrovertible. Si yo me quiero disparar un pie, me lo disparo. Si yo quiero sembrar, ayudar, tener una rica conversación con gente extraordinaria como ustedes, también se puede. Entonces, en ese orden de ideas, sí ciertamente hay universos, hay multiversos, sí ciertamente el tiempo es relativo al observador, sí ciertamente estamos en una coexistencia e interconexión o interdependencia, como dice Tom Chi, este físico en una charla TED, en una conferencia TED que dice todo está conectado, se los recomiendo mucho. Y bueno, pues esa será la idea básica, David. Yo intenté ahí romper esa idea de que somos tan importantes los seres humanos para decir, no, hay un universo donde la meba está evolucionando como yo estoy evolucionando, como la galaxia está evolucionando, como romper un poquito ese antropocentrismo de la existencia del universo. Por ahí es que va un poco lo mío. Pero bueno, cuéntanos un poco, cerrando, qué es lo que estás haciendo ahora, cómo es el proceso, lo que ustedes hacen. Con eso también podemos invitar a la gente para que a través de las redes que vamos a colocar los contacten y sigamos agrandando esta reflexión a otros niveles. Gracias, David. Sí, en efecto, estoy, digamos, en la Ciudad de México. Tenemos un instituto que se llama Centro Himalaya. Se enseña psicología budista, tanatología o el arte del bien morir, de acuerdo al libro tibetano de los muertos. Una certificación de mindfulness de 1 año completo basada en el budismo. Y todo eso, bueno, a nivel de diplomado. También pueden entrar al canal de YouTube, de Spotify, de iHeartRadio, donde hay más de 200 entregas vinculadas justamente a cerrar ciclos, a la muerte, los vínculos, a la meditación, a redefinir nuestra experiencia como seres humanos. Totalmente gratuito, lo pueden escuchar en los podcasts, los podcasts de Google, de Apple también. Y ese es pues una aportación a la sociedad, al diálogo, a la reflexión sin pretender verdades absolutas. Entonces estamos allí en Instagram, en Facebook, estamos Twitter no se me hace muy agresivo, muy político, en fin, respeto a los tuiteros, pero pues una gran oportunidad, centrohimalaya.com, también tenemos ahí el sitio web, y es ir abundando en estos temas humanistas, y sí, con la base del budismo, en donde llevo más de 30 años practicando. Estuve 8 años constantes en el Himalaya aprendiendo de tibetano, soy traductor del tibetano, además de ser lama, un maestro budista, y pues con la intención de seguir no llevando verdades a la gente, sino que llevar reflexiones desde donde yo aprendo muchísimo. No, pues bellísimo, agradecerte que nos compartas esto y pues tomándome un poco el atrevimiento cariñoso de decir, esto toca continuarlo. Me gustaría la próxima vez que vengas a Colombia invitarte para en una siguiente temporada, porque la idea es que este programa va a salir por temporadas, reflexionando esos temas, la crianza, las relaciones interpersonales, el duelo, las parejas, bueno, todos estos temas que constituyen lo humano. Entonces creo que el aporte que nos estás dando es súper bellísimo y valioso. Entonces dejar abierta la puerta, tal vez en una próxima gran honor, David, temporada, agradecerte y pues mandar un saludo también de gratitud a todas las personas que están allá y que están compartiendo también esta experiencia de las huellas que estamos compartiendo en el camino, y en esto fortalecemos y construimos nuestra humanidad.